¿Sabrías decirme por qué todas estas marcas usan mayormente tonos rojos y amarillos en sus logos? ¿O por qué tantos logos de marcas de coches prefieren formas circulares u ovaladas? Hoy te voy a contar cómo los diseñadores usamos la psicología para influir en tu percepción. Sí, en tu percepción. Gracias a la relación entre el diseño gráfico y la psicología, podemos sugerirte emociones, guiar tu atención y hasta influir en tus decisiones, con simples selecciones de color, forma, tipografía y composición. En este vídeo te voy a presentar las diferentes áreas de la psicología a las que puedes recurrir para lograr que tus diseños sean más efectivos y funcionales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué unos diseños funcionan y otros no? No creo que sea magia, es psicología aplicada. El diseño gráfico no trata solo de hacer cosas bonitas. Buscamos comunicar de forma efectiva, para lo que necesitamos empatizar con los espectadores y entender cómo percibe y procesa la gente lo que ve. En toda comunicación visual existe siempre un emisor y un receptor. Por eso es importante que estudiemos bien cómo puede interpretar el receptor el mensaje. O lo que es lo mismo, cómo funciona la percepción humana. Así podemos considerar ciertos cambios a realizar desde nuestro papel en la comunicación. Y aquí es donde la psicología entra de nuevo en escena. Quizá pienses que esto de la psicología es algo muy teórico, pero está en cada cosa que vemos. Piensa en un semáforo. Todos entendemos rojo parar, verde seguir. Esto no es estética, es psicología aplicada. Lo mismo puede pasarte con un cartel, un logo, una web. Si conoces cómo funciona la percepción humana, puedes guiarla. Entiende que ambas disciplinas trabajan con el ser humano, pero desde ángulos distintos. El psicólogo busca comprender emociones y conductas. El diseñador gráfico transmitir mensajes y provocar emociones. Pero ambas se apoyan en la comunicación y la empatía. Ahora, de toda la psicología hay 4 áreas que son oro puro para nosotros. Está la psicología del color, que es de lo primero que se percibe en un diseño, y la que tiene las evocaciones más cuestionadas. Luego está la psicología de la forma, que estructura la información al nivel más subconsciente. Relacionada con esta, tenemos a la psicología de la tipografía, esa voz silenciosa de tu mensaje que lo dota de cierta personalidad. Y también la teoría de la Gestalt, que nos revela las reglas innatas que usa nuestro cerebro para dar sentido al caos. Vamos a explorar brevemente estas 4 áreas, pero antes necesitamos entender que nada de lo siguiente puede ser tomado como una ciencia exacta, ya que la psicología puede ser una disciplina bastante subjetiva, y donde la singularidad de cada persona importa. Con esto claro, vamos con la psicología del color. ¿Qué color de los que ves en pantalla te encaja más para una app de meditación? Y si queremos transmitir energía y dinamismo para una empresa de deportes, ¿qué color escogerías? ¿Naranja o marrón? Los colores son nuestros aliados y una estupenda herramienta para potenciar nuestras piezas de comunicación. Son el desencadenante emocional más inmediato, pero hay que usarlos con cuidado, porque esas asociaciones pueden variar culturalmente. Por ejemplo, en culturas occidentales, el blanco representa inocencia, neutralidad, limpieza o pureza, pero para algunas culturas orientales simboliza el luto y la muerte. Si valoramos ejemplos más concretos, los tonos azules se suelen asociar con seriedad o confianza. Y quizás por eso el azul es el color más utilizado en las identidades de bancos, aseguradoras o compañías tecnológicas. ¿O por qué las marcas de comida rápida usan más los colores rojo y amarillo? Porque hay evidencias de que estos dos colores contribuyen a estimular el apetito. Y ya sé que hay quien piensa que esto de la psicología del color es pura charlatanería. Yo no los culpo, ya os dije que la psicología es una disciplina bastante subjetiva, pero también hay estudios que apoyan su validez. Si quieres echarles un vistazo, te los dejo en la descripción. Y dame solo un minuto para presentarte lo que me ha dejado probar BenQ. Su nuevo monitor PD2730S, una pantalla profesional de 27 pulgadas con resolución 5K, con 218 píxeles por pulgada, que aporta un 77% más de detalle que un monitor 4K. Pero además con una relación de contraste de 2000:1 y un 98% del espacio de color P3 con un delta E menor que 2, para una reproducción del color increíblemente fiel. Validado además por Pantone y Calman. Viene precalibrado de fábrica, pero puedes también calibrarlo gracias al software exclusivo de BenQ, Palette Master Ultimate y Display Color Torque. Su panel nanomate reduce reflejos para ver bien en entornos de luz. Para usuarios de Mac, incorpora el modo Embook, donde los colores coincidirán perfectamente con los de tu terminal Apple.
En cuanto a conectividad, integra Thunderbolt 4 y función KVM para controlar dos equipos desde un solo teclado y ratón y ampliar tu espacio de trabajo en cadena. Si buscas una pantalla profesional con la máxima precisión de color, échale un vistazo al BenQ 2730S. Te dejo un enlace abajo en la descripción, gracias a BenQ por patrocinar este vídeo. Del color pasamos a la psicología de la forma. Venga, atención, que pregunto. ¿Cuál de estas dos figuras que ves en pantalla te aporta más estabilidad? ¿O cuál de estas dos figuras te evoca más tensión? Las formas que usemos en diseño gráfico van a tener un efecto en el espectador y su subconsciente. Por ejemplo, los círculos y las elipses se asocian con eternidad o unidad. Sus formas redondas transmiten cercanía y emociones más positivas, contrastando con las rectangulares. Evocan conceptos como protección, adaptabilidad o movimiento. Quizás por eso muchas marcas de coches recurren a esta forma en sus logos. Las formas cuadradas o rectangulares evocan más estabilidad, confianza, orden. Sus ángulos rectos producen una sensación de robustez que evoca fiabilidad y seguridad. Quizás por eso muchos bancos u otras empresas relacionadas con la seguridad recurren a esta forma en sus logos. Y el triángulo es un caso un poco más especial. Una forma dinámica y enérgica que transmite movimiento, dirección y jerarquía. Su significado además cambia según su orientación. Un triángulo vertical evoca poder, avance, vitalidad, crecimiento, mientras que uno invertido genera una sensación de riesgo y precaución. Me vienen a la mente todas estas empresas que podrían beneficiarse de alguna de las evocaciones que os acabo de citar. Pero ten en cuenta que las formas geométricas no son las únicas formas que afectan a nuestra psicología. Las formas abstractas también. Ahora toca tipografía. ¿Qué fuente de las que ves en pantalla ves más apropiada para una invitación de boda? ¿O cuál te encajaría más para el logo de un parque infantil? Estamos constantemente impactados por tipografía a diario y puedes comprobar que no experimentamos la misma sensación con una que con otra, ¿verdad? Todas las fuentes cuentan con su propia personalidad y pueden llegar a evocarnos emociones algo diferentes. A esto se le conoce como personalidad tipográfica. Y denominamos psicología tipográfica al estudio de las diferentes formas tipográficas y cómo impactan en las personas. Porque para comunicar bien el estilo de nuestra tipografía debe corresponderse con nuestro contenido. Aquí habrá que tener en cuenta la psicología asociada a la morfología de los 4 grandes grupos en tipografía: con serifa, palo seco, manuscritas y decorativas. Piensa que la fuente que escojas será la voz silenciosa de tu mensaje. Por ejemplo, las tipografías con serifa nos dicen soy elegante, clásica y seria. Mientras que las de palo seco se definen como yo soy moderna, neutra y minimalista. ¿y qué hay de las manuscritas? Ellas imitan la caligrafía a mano, dándole un toque de humanidad a la tipografía. Son perfectas para transmitir creatividad, cercanía, sofisticación o incluso romanticismo. ¿Buscas algo más atrevido? Las tipografías decorativas son ideales para llamar la atención. Pero cuidado, demasiada decoración puede restar legibilidad. Como diseñadores gráficos es importante que conozcamos bien qué emociones puede llegar a evocarnos cada una. Y vamos con el último área, muy relacionado con la composición gráfica: la teoría de la Gestalt. Esta famosa teoría fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín. Gestalt en alemán significa patrón, figura o forma. Buscaban encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. Y llegaron a la conclusión de que nuestra mente, gracias a ciertas leyes o principios básicos, simplifica los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Si lo aplicamos al diseño gráfico, sabemos que para que un diseño funcione bien, se debe de considerar no solo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño. Así que aquí los partidarios de la Gestalt desarrollaron esos principios o leyes de la Gestalt, que son de muchísima utilidad para nosotros, los diseñadores. Déjame presentarte las 3 primeras leyes, algunas de las más influyentes para el diseño gráfico. Ley de semejanza. El principio de semejanza se utiliza para unir elementos que están o no próximos entre sí. Si los percibimos como similares, tenderemos a observarlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente. Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto. La similitud de los diferentes elementos puede ser de forma, color, tamaño o textura.
Mira este ejemplo que te dejo en pantalla. Los círculos tienen el mismo tamaño y distancia unos de otros. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color y distinguimos dos conjuntos diferentes. Por un lado los rojos y por otro los azules. Agrupamos los similares y pasamos a distinguir dos grupos por la semejanza de los colores. Gracias a esta ley, también podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo precisamente el patrón de similitud dentro del grupo. Ley de continuidad. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea, pero debemos recordar que el ojo humano es siempre muy vago. Esta ley se basa en la idea de que nuestro ojo va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver en pantalla, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. Así que tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo, y no por la similitud de color, como hemos visto en la primera ley. La ley de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, apuntar hacia un elemento del diseño, o cuando necesitamos guiar la mirada del espectador hacia una parte donde queramos que recaiga más atención. Ley de cierre. Cuando percibimos que una figura no está cerrada, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa. Y es que, según la Gestalt, tendemos a cerrar o completar las formas abiertas porque las formas cerradas se perciben como formas más estables. Así que nuestra mente define esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada, completa y estable. La ley de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Por aquí os dejo unos cuantos logos que cumplen con esta ley de cierre de la teoría de la Gestalt. Como has podido comprobar, cada decisión de diseño puede tener implicaciones en la mente del espectador. Y dominar estos 4 campos que te acabo de presentar te ayuda a crear diseños que funcionarán mejor desde un nivel perceptual. Si quieres aprender más sobre cada una de estas 4 áreas, no te pierdas la lista de reproducción que te dejo por aquí, donde desgloso y desarrollo en profundidad cada tema por separado. ¿Qué me dices? ¿Te animas a aplicar algo de lo anterior en tu próximo diseño? Coméntamelo en los comentarios. Y recuerda, si quieres seguir viendo mis vídeos sobre diseño gráfico, no olvides suscribirte a mi canal o a mi newsletter y pulsar sobre la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Muy pronto, más contenido. Bye.